Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a Filosóficamente Liberal. Este es un episodio especial que hacemos en asocio con Smart Films, el festival de cortometrajes hechos con celular, en el cual hacemos una entrevista a Camila Lobo Guerrero, directora y productora colombiana, la primera mujer en realizar un largometraje de ficción en nuestro país, y para que nos hable de su obra, de su trayectoria y de sus opiniones acerca de una diversidad de temas. Así que bienvenidas a esta maravillosa entrevista con Camila Lobo Guerrero. Bueno, bienvenidos todos a esta entrevista en la cual pues yo me declaro el más afortunado porque me han hecho este encargo de tener el inmenso placer de conversar con Camila, a quien todos admiramos y respetamos. Camila, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí guardadita, pero ha sido muy interesante todo este temporada de encierro. Metámonos en este A guión ver, de la biografía de Camila Lobo Guerrero. ¿Cómo comienza? ¿Cómo es ese núcleo familiar de Camila que tengo entendido que era más de la línea de ingenieros, más que de artistas? ¿Cómo son esas primeras escenas? yo no sé qué tanto pudo influir que a mamá siempre le gustó el teatro, pero claro, el teatro era un como divertimento, no una profesión, porque eso era de saltimbanquis y de payasos y putas, eso no se podía entrar en esos campos, eso era, digamos, muy mal visto como profesión. Pero mamá, desde que nosotros éramos niños, nos hizo montar obritas de teatro y yo después como de 15 años y en la adolescencia, con obras que montábamos en Chía, nosotros vivíamos en el campo, en una finca en Chía, entonces muchas veces nos presentamos ahí o nos presentábamos en otro lado, de manera que eso puede que sea por allá una cosa como en unos orígenes no desarrollados. Pero por otra parte, yo desde niña tenía como una gran habilidad por el dibujo. Entonces, yo pintaba siempre, dibujaba y hacía perspectivas y hacía caricaturas de las monjas en el colegio, porque yo pues estudié en colegio de monjas y odiaba a esos chulos negros, entonces hacía caricaturas todo el día y cuando acabé el colegio, el campo por donde yo me metí fueron las bellas artes y yo entré a hacer bellas artes en la Universidad de los Andes. Eso fue tema. Con tan buena suerte, Yo ¿ah? estoy especulando. ¿Tu madre estudió algo en la universidad? No, mamá estudió colegio, bachillerato, en el Sagrado Corazón, como yo, y después, desde muy joven, ella tenía una mamá viuda y tres hermanas que no producían un centavo, y entonces mamá, desde que acabó el colegio, se dedicó a ser profesora. Primero como profesora institutriz, digamos, o a domicilio de niñas ricas, y luego profesora del colegio del Sagrado Corazón, pero mamá no pasó por la universidad. Y yo creo que mamá nació en el año 9 del siglo pasado y yo creo que la mujer entra a la universidad en Colombia mucho más tarde, como en los 30. Yo creo que en la juventud de mamá no existían mujeres en la universidad. Pues ahí Eh, estamos hablando todavía de un entorno, tú eres más o menos de la generación de mi madre que entró a la Universidad Nacional en el 60. O por sea, eso, estamos hablando de que escasamente se acababa de aprobar el voto femenino unos 3 años antes, exactamente, en el curiosamente durante 58. una dictadura militar, ¿no? Claro, claro. De manera que ni la mamá de Gloria, o sea, tu abuela, ni mi mamá pasaron por universidad porque no era un campo, por lo menos para las mujeres. Yo creo que las mujeres entran a la universidad, diría que en la década de los 40, que era cuando yo estaba naciendo apenas, pero Y si en mamá algunos no, programas, porque hubo otros programas que sí. siguieron siendo, digamos, de cierta forma vedados. Y Bellas Artes en los Andes, ¿por qué? ¿Cómo fue esa decisión? Yo dibujaba todo el día en el colegio y entonces mis papás de queridos me pagaron una profesora particular estando en el colegio.
Y ella les aconsejó que yo, como tenía ese talento y bla, bla, que por qué no me metían a la Universidad Nacional, que había Bellas Artes. Pero ellos se murieron de pánico porque dijeron que no, porque eso era lleno de comunistas. Y entonces, el terror al comunismo. Y entonces mi papá, que en esa época yo creo que daba clases en la Javeriana o algo así de ingeniería, me llegó un día a la hora de almuerzo y me dijo, mira, encontré una cosa maravillosa para ti, te matriculé ya, es con la hermana Ana Gertrudis en una cosa que se llama Arte y Decoración en la Javeriana. Y yo le dije, papito, perdiste la plata, porque yo donde monjas no voy ni loca. Allá, y nunca quise ir. Y estaba, entonces me dijeron, pero entonces ¿qué va a estudiar? Se va a quedar así, no sé qué, ¿verdad? Y por fortuna mis papás como que consideraron que era importante que estudiara una carrera, cosa que no era tan obligatorio en mi generación. O sea, lo que le enseñaban a uno las monjas era que hay que casarse y tener hijos y ser fiel a su marido. Entonces, pero yo sí siempre pensé que tenía que estudiar algo y entonces alguien me habló de la Universidad de los Andes, me fui allá a esa loma, vi que era esa universidad que me fascinó y llegué y dije, no, yo ya lo que quiero es esto, costaba 500 pesos la matrícula, que no era un escándalo, y estudié allá Bellas Artes. Cómo era ese ambiente en los Andes en ese momento, en contraste con la Nacional, donde, por el testimonio de mi papá y de mi mamá, que ambos estuvieron en la Nacional por esa época, efectivamente sí había un ambiente en el cual la discusión política era omnipresente y entonces estaban los de la línea Cuba, la línea Beijing, la línea Moscú. ¿Cómo era ese ambiente en una universidad privada como los Andes en ese momento? No, eso no existía nada. La línea Moscú aparece más tarde, como en los 70s, Mm. pero yo estudié en los Andes como 59, 60, 61, 62, por ahí, ¿no? En esos años, en los tempranos 60s. No, pasó una cosa maravillosa y es que yo tuve como profesores y amigos del alma a Toño Roda y a Marta Traba, que por lo menos me dieron otra mirada de la vida. O sea, yo que venía del colegio de las monjitas, o sea, era de una ignorancia infinita, gracias a ellos se abrió como el mundo de la cultura y etcétera, y de la política, pero realmente después de los Andes yo me fui a París y es en París donde yo comienzo a aprender y a conocer qué son todas esas discusiones ideológicas. Cuando yo llegué a París era una imbécil que venía de los Andes, Y fuiste que a la éramos Sorbona. en una jaula de cristal. Te fuiste a estudiar a la Sorbona. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y ya sabías hablar francés? Sí, yo desde que estaba estudiando Bellas Artes comencé a estudiar francés porque yo me quería ir a Francia, quería ver el mundo, quería vivir afuera y entonces comencé a buscar una beca para irme a estudiar a Francia. Mis papás no me iban a pagar los estudios allá, pero entonces yo sabía que yo me conseguía una beca. El primer año que la pedí me rechazaron, al segundo ya fue posible, pero en el entretanto, es decir, después de que yo acabé Bellas Artes y hasta que me fui a Francia, que fueron como unos 2 o 3 años, yo fui profesora de Historia del Arte en los Andes y trabajaba en un centro audiovisual que le habían regalado una colección de 5.000 diapositivas, que se las había regalado Rogelio Salmona a la universidad, que eran diapositivas de su vida en Europa, que estaban sin clasificar. Y entonces eran pues cosas de arquitectura y cosas de pintura, pero fotos que él tomaba, no compradas hechas. Entonces era clasificarlas e identificarlas, con lo cual aprendí mucho de historia del arte y de historia de la arquitectura, porque a veces pues ¿una ventana de qué? Entonces hasta que uno descubre que es una ventana de Versalles o que es una ventana del siglo XVII como italiana, y etcétera. O sea, fue una escuela como tan de historia, de arte, que evidentemente la beca inicialmente, o la beca que yo pedí, era para hacer historia del arte y para hacer una licenciatura en historia del arte. Y esa fue la beca que me salió y me fui para la Universidad de París, Sorbona. Y para hacer ese archivo, antes de que nos metamos en la época, en el capítulo París,
para ese trabajo conociste a Salmona, trabajaste de su mano para saber cómo clasificar eso. No, Salmón había llegado con un baúl de esos que uno trae cuando viaja en barco, esos baúles de lata, una cantina verde oscura con 5.000 diapositivas y la entregó ahí. Eh, Después yo me fui haciendo amiga de Salmona, pero no, nunca le pude pedir auxilio, porque él era un jefe muy bravo, Rafael, que en esa época fue novio mío, Rafael mi marido con el que me casé 10 años después, en esa época había sido novio mío y Rafael, que estudiaba arquitectura en la Nacional, trabajaba donde Rogelio, como dibujante, como arquitecto estudiante. Pero no, nunca tuve trato para pedirle a Rogelio que esta diapositiva que será, no. Después fui amiga de Rogelio más adelante y bueno, digamos que ese noviazgo con Rafael es importante, es en el sentido de que es Rafael quien me lleva a la Nacional. O sea, yo iba a las fiestas que había en la Nacional y con él iba a oír al cura Camilo Torres, a la Nacional. Entonces la Nacional para mí era un mundo maravilloso. Eh, y ahí pues la Universidad de los Andes me parecía muy colegio de niños bien, colegio, ¿no? Colegio, con comillas. Me parecía como un colegito, todos bien vestiditos, todos asiaditos, todos no sé qué, y todos formalitos. Eh, pero hice amigos que todavía son amigos. Bueno, conocí a Gloria, que era preciosísima su mamá cuando era novia de Carlos Castillo, y Carlos Castillo que sigue siendo amiguísimo mío y muchísimos amigos, y claro, la gente de arquitectura. Eh, y bueno, y creo que de esa época quedan los amigos que todavía tengo. Mm. Y eso fue antes de irse a París. Antes de irme a París, sí, Bueno, sí. y esa beca era una beca completa, te daba todos los medios para alquilar apartamento y poder alimentarte y vivir mientras estudiabas en la Universidad de la Sorbona. Era una beca de $100 mensuales, 500 francos, $100. Entonces yo pedí un préstamo adicional como de $180 a ICETEX, porque pensé que eso era muy poquito y porque además yo quería pues viajar un poco porque no me iba a estar encerrada ahí. Entonces viví de la beca, después me dieron renovación de beca. Yo duré 5 años en París y renové la beca como 3 veces o algo así, porque saqué una licenciatura en Historia del Arte y después, ya es más largo, vino mayo del 68 y se abrió la Universidad de Vincennes y entré a la Universidad de Vincennes y hice la carrera de cine. Entonces la beca la seguí aumentando en la miseria total porque $100 era un... pero, pero en la vida estudiantil uno vive con $100, o sea, eh, Y yo feliz. compraba yo compraba los tiquetes de almuerzo, de comida, del restaurante universitario. Los primeros días del mes compraba para poder almorzar todos los días, por ejemplo. Y compraba cuando ya era como 20 del mes, compraba los cigarrillos que me iban a hacer falta al final de mes. Y de resto me las arreglaba, porque el préstamo de ICETEX fue el primer año y después ya no seguí pidiendo prestado porque eso se volvía una deuda inmensa y digamos que aprendí, un tiempo viví en la chambre de bonne, en los cuartos de muchacha del servicio, que es allá en la mansarda, entonces no me tocaba pagar nada. Y después conseguimos un apartamento con una amiga brasilera, eh, a como cuadra y media de la Sorbona, un apartamentillo, un dúplex, todo tembloroso y viejo del siglo XVII. Eh, Tenía unos lupitados porque tenía una tina a donde todos los amigos latinoamericanos iban a bañarse. Y teníamos teléfono, que era otra cosa como decir ahora, yo no sé, un teléfono, no sé qué puede ser ahorita más moderno. Entonces al teléfono le poníamos una cajita con un letrero de que por favor echara moneditas porque si no nos quebrábamos. Eh, y ahí viví como 4 años o no sé cuánto, en ese apartamento al pie de la ¿Y Sorbona. cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese cambio de vida de venir de Colombia de mediados de siglo y llegar a Francia, sobre todo en ese momento de toda esta transformación cultural y de este surgimiento del movimiento estudiantil? ¿Qué encontraste?
¿qué diferencias viste entre eso que éramos y eso que encontraste allá? Pues mira, yo llegué a mi universidad que se llamaba el Instituto de Arte y Arqueología y fue como la primera gran decepción porque era aburridísimo. Consideré que me había equivocado, yo no quería eso. Se llamaba Arte y Arqueología y es muy importante uno ver los títulos y no le pare bolas. Era arqueología, era una cosa todo basado en las fechas, la calidad del lienzo o la calidad del marco o la no sé qué para poder datar y saber exactamente un cuadro de qué año y de qué década y de qué escuela y de qué no sé qué es. Y yo venía de Marta Traba, que realmente lo que hacía era sociología del arte, pero no era claro en mi cabeza esas diferencias que ahorita ya las puedo decir tan claramente, sino que yo pensaba que la historia del arte era lo que contaba Marta Traba, pero Marta lo que hacía era sociología del arte. O sea, Marta metía el arte en el contexto político y en el contexto social que estaba produciendo la obra de arte. Y eso no era el Instituto de Arte y Arqueología. Entonces yo estuve muy decepcionada ese primer año. Tuve el encuentro maravilloso con Carlos José Reyes, que me invitó a un viaje a Praga y otro a Alemania Oriental, porque él se había conseguido unas invitaciones a gente del Teatro Libre. O sea, un grupo de teatro del Teatro Libre se había ganado el Festival de Nancy con el Monte Calvo de Jairo Aníbal Niño. Y pues el grupo, pero era un grupo de teatro hecho de estudiantes de odontología y de veterinaria no eran teatreros ni eran artistas. Entonces ellos llegaron después de Nancy, que se ganaron un premio, llegaron a París y estaban fascinados pues recorriendo París y entonces fue cuando apareció Carlos José, que se había conseguido esas invitaciones ¿Y ustedes de ya se los... conocían desde Colombia o lo conociste allá? Yo lo había visto en teatro aquí, pero no era amiga, pero allá pues sí lo conocí, y entonces andábamos juntos y entonces él se consiguió esas invitaciones y los del teatro ese de la Universidad Libre, solo 3 o 4 le jalaron a las invitaciones porque dijeron que ellos se morían de la pereza de ir a esos países que quedaban detrás de la cortina de hierro y que lo que querían era shopping y otras cosas en París. Entonces, Carlos José me invitó. Yo le dije que lo que pasa es que yo no era del teatro y me dijo, pues diga que usted es escenógrafa y entonces fui de escenógrafa a todo ese viaje. Pero pues tú te imaginas ver el Berliner Ensemble varias noches, que además era genial porque pues era en alemán, pero Carlos José se sabía las obras, de manera como, era como si yo tenía traductor simultáneo, pues porque conocía muy bien las obras y iba como explicando que era una cosa maravillosa. Esos 2 viajes fueron geniales. Y ¿Y ahí conocí a tu tío Jorge Ali, en en Praga. Praga? Mm. En Praga. Pero antes de que vayamos a Checoslovaquia, a la antigua Checoslovaquia, bueno, y en ambos casos, ¿cómo era ese mundo? Porque yo siento que con respecto a esta parte de la cultura occidental capitalista, tenemos una abundancia de imágenes, de referentes musicales, cinematográficos y todo eso, pero cómo era la vida detrás de la cortina de hierro? ¿Qué encontraste ahí? Em, Visualmente era horrible. Ok, O sea, Berlín era una ciudad espantosa de fea. No, era, claro, era como fin de invierno. No había un árbol, todo el mundo se vestía con tela de drill gris, ¿no? No había colores, el color no existía. No había colores, todo el mundo estaba confortablemente vestido tal vez, pero era tristísimo, no había avisos, no había ventas en la calle, por supuesto, la comida era horrible porque no nos sabíamos explicar y entonces le daban a uno unos potajes espantosos. Eh, eh, pero bueno, los museos y ese mundo uno lo devoraba con los ojos, era una sensación muy rara porque, digamos, nos daban la comida y nos daban como una plata para, para lo que uno quisiera gastar y no teníamos cómo gastarla. A mí eso me impresionó mucho. Tener plata en el bolsillo
en esa pobreza en que yo vivía en París, tener uno plata en el bolsillo y que los libros eran en alemán. La comida no sabía uno pedir nada. Cine no se entendía nada porque era en alemán. Música era muy difícil encontrar. Compré algunos discos, pero claro, uno andaba con un morralito, o sea, no podía comprar como nada. Era una cosa muy violenta, digamos. Eh, pero era tanto el descubrir la ciudad, sobre todo en Praga. Fui tan feliz de ver esa belleza de ciudad, ¿no? En Praga había una vida clandestina, nocturna, era, pues y era que teníamos gente local como era su padrecito, entonces eso Jorge cambia Ali, mucho. ¿quién más estaba allá? Rosario Montaña, Jaime Sí, Santos, tal vez en esa época también. Parruca, Parruca, Carlos Parruca, Parruca, hombre. sí, sí, eran divinos. Sí, Es allá pasamos muy, muy bien. Pero me fui de lo que iba a decir en un principio y es que yo llego a París y como al año, a menos como a los 8 meses, es que está ya mayo del 68. En ese momento yo ya me había hecho una amiga porque había hecho un viaje a Grecia en un barco y en el barco había conocido un viaje de estudiantes y ahí había conocido una brasilera que se llama Ana María Montenegro, que estudiaba urbanismo y nos hicimos muy amigas porque le tocó el mismo camarote conmigo y entonces nos hicimos muy amigas, la amiga de toda la vida. Y ella vivía en un hotelito en Boulevard San Michel, muy bien ubicado. Ella se ubicó en un hotel. Yo sí me había ido primero a vivir como en una residencia estudiantil o algo así. Cuando en esas empieza mayo del 68 y al salir yo de clase, veo que hay una manifestación y gases lacrimógenos y la policía y todo el mundo corre y era muy cerca del hotelito, entonces llegué donde Ana María y le dije, yo necesito que me explique estos estudiantes por qué protestan. No puedo entender cuando, perdón, yo voy a prender la luz porque estoy en la oscuridad total. Adelante, por favor. Eh, yo dije, yo necesito que tú me expliques, porque cómo así, nosotros habíamos, ella había llegado casi que al tiempo conmigo y vivíamos absolutamente descrestadas de lo que era un país desarrollado, es decir, el bienestar estudiantil, el restaurante universitario, las residencias estudiantiles, el confort de vida que uno le veía a la gente. No, porque es que no había pobres en la calle. Es que yo me voy en el año 64, 65, donde todavía la ciudad era, por ejemplo, llena de gamines, ¿no? De niños limosneros. Era esa época donde el campesino colombiano en la ciudad vestía de ruana y de sombrero. O sea, la pobreza era tan marcada aquí y allá pues no se veía la pobreza, claro. El metro era maravilloso, los transportes, la medicina era pues espléndido para los estudiantes, todo era como con un nivel que la primera reacción, tanto de ella como mía, que veníamos de países subdesarrollados, era ¿por qué protestan los estudiantes? ¿No? Si aquí todas las razones eran absolutamente justificadas y allá no, como que no entendíamos el por qué, por una razón y era porque yo no venía de la Universidad Nacional, ni ella tampoco venía de una universidad pública del Brasil. Éramos las pendejas niñas bien, que estudiaban en universidades privadas muy lejos de los conflictos sociales del país y muy desinformadas, claro. Entonces Mayo fue como eso, fue el bautismo de sangre, fue el realmente ponerse a entender de dónde veníamos y qué era lo que pasaba. Y hoy en perspectiva, ¿cómo ves todo ese movimiento y todo ese cambio cultural, pues viendo el mundo en el que estamos viviendo hoy? ¿Qué se logró y en qué se fracasó? Ay, yo creo que los logros son mayores que los fracasos. El logro es innegable, por ejemplo, para las mujeres.
Eso te O iba a sea, preguntar. toda la liberación femenina, Te quería ¿ah? preguntar eso en contraste con tu universo como mujer en Colombia y lo que encontraste de cuál era la situación de la mujer en Francia en ese momento y pues vamos a hablar extensamente de ese tema. Sí, pues digamos que yo en Colombia era una chica liberadilla, ¿no? Digamos, o me quería salir del molde porque me movía en un mundo de pintores, de arquitectos, de artistas, ¿no? Nunca fui tampoco la niña convencional, siempre fui rebelde y difícil, digamos, en mi casa o lo que fuera. Pues nunca tragué entero, pero de todas maneras era conductada. Y sí, de una sociedad pacata y todo eso. Entonces, el, el choque allá o el descubrimiento allá es inmenso, es enorme porque mira, por ejemplo, a mí me sorprendía cómo las mujeres francesas, en el restaurante universitario, por ejemplo, lleno de franceses, y uno oía en las mesas de junto las discusiones políticas duras a grito pelado en que las mujeres discutían tanto como los hombres. En ese momento, las mujeres aquí en Colombia, cuando el tema era la política, las mujeres eran calladas. O sea, eso María Arango y tres locas que había en los años 60, pero las mujercitas todas nos quedábamos calladas. Eso era el mundo de los hombres. Y a mí es de las cosas que me impresionó cómo la mujer francesa estaba al día y participaba y la peleaba igual que los hombres, ¿no? Eso era una diferencia enorme y digamos que desde el balance de mayo, lo fundamental, evidentemente la liberación femenina, la liberación sexual, que eso es fundamental en nosotros. Eh, la apertura de la universidad, o sea, lo que es la Universidad de Vincennes, es una universidad muy interesante porque rompe con la universidad napoleónica, que era esa universidad, esa enseñanza que se dictaba de un profesor para 1000 alumnos en un anfiteatro. O sea, 1000 era 1000. O sea, yo me acuerdo de las clases en los primeros tiempos que yo decía, no puedo capar clase porque si yo falto, ¿a quién le voy a pedir prestado las notas de la clase pasada? Si es que nunca lo vuelve uno a encontrar. Entre 1000 alumnos nunca me pude hacer amiga de nadie. Era la brasilera que yo había conocido en un viaje en un barco, pero si no, tú no te encontrabas con nadie, era la cosa anodina. Y entonces uno se refugiaba como en los colombianitos que había conocido, que es una cosa que pasa muy al comienzo y que es, primero, la inseguridad del idioma, porque yo hablaba francés, pero hablaba un francés como de Corneille, muy bien armado, pero así no hablan los estudiantes, entonces yo no les entendía nada, porque el estudiante francés y el joven francés, las palabras largas las parte por la mitad, por ejemplo. Entonces uno no dice impermeable, sino imper, ¿no? L'imper. Automóvil es auto. Todo se parte por la mitad, pero uno se demora mucho tiempo en aprenderse ese argot. Y entonces yo me reunía con estudiantes que uno hacía de amigos en el restaurante y que ven, te tomas un café con nosotros. Y yo era una idiota sentada ahí sin entender nada, 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 cero, como si nunca hubiera estudiado francés. Se tarda uno por lo menos 3 meses en Control poder fluido, claro. decir algo que no sea muchas gracias, muy amable, hace frío, hace calor. Y decir algo inteligente, eso es como un año más adelante, porque ¿Y cómo era esa comunidad latinoamericana, aparte de los colombianos? Porque además estamos en una época en que varios de los países de América Latina estaban bajo dictaduras. ¿Qué tipo de latinoamericanos conociste allá y a quién conociste? ese grupito colombiano, como que lo fui superando pronto, porque se queda uno sí, en el chismecito local, y entonces
creo que el lazo de unión ahí fue mi amiga brasilera, porque claro, ella tenía todos sus amigos brasileros, estaban en dictadura en Brasil, de manera que ella era muy politizada y ella, después cuando tomamos ese apartamento entre las dos, nos fuimos a vivir ahí, pues el apartamento nuestro que tenía esos lujos increíbles de tina y teléfono, era un sitio que se volvió como el consulado de latinoamericanos, porque claro, venía mucha gente, porque era muy bien situado, era cuadra y media la Sorbona. Entonces, Ana María pues estaba muy metida con la gente de la resistencia del Brasil, y ahí conocí yo mucha gente que pasaba pues por París, y también iba mucho a las fiestas brasileras y a todo eso. Entonces, pues muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué te puedo contar de esas amistades? Fui abriéndome a Latinoamérica y entonces conocí eh, gente de Guatemala. Tuve un novio que era un guatemalteco, que había estado en la guerrilla y luego lo habían sacado a México y luego había venido a parar a París. Él a su vez trajo una mexicana que venía huyendo de la dictadura de Díaz Ordaz, que la habían tratado de matar y entonces la alojé en el apartamento como un mes, que era Judith Reyes, una cantante. Dominique Eloard era una mujer maravillosa que era la viuda de Paul Eloard, que vivía en México y entonces ayudaba y sacaba gente y todo eso. O sea, había mil historias geniales de todo eso y evidentemente que vivía muy empapada de esa situación pues terrible de América Latina. Eh, Te cuento que con ese novio guatemalteco que tuve, entonces le encargaron una tarea. Yo tenía fama de que hablaba portugués, cosa que no es verdad, pero como vivía con una brasilera, pues entendía algo. Entonces, gracias a esa fama, nos encargaron, o sea, él levantó la mano y pidió que él, conmigo, traducíamos el diario del guerrillero urbano de Carlos Marighella. Y entonces pasábamos tardes enteras en el apartamento de él o en el mío, y que poníamos una toalla debajo de la rendija de la puerta, así, para que no se fuera a oír, porque de golpe un vecino, y nosotros con una maquinita Olivetti y dos dedos, traduciendo el diario del guerrillero urbano de Carlos Marighella. Años después supe bien quién era Marighella y me dieron un DVD con la vida de él y todo. ¿Y ese texto Era, está pues no, editado? era la gente de la guerrilla, la que uno tenía a diario en París. ¿Ese texto está editado? ¿Eso lo conservas? Que ¿Esa traducción? yo la entregué, yo no la, pero yo creo que la primera traducción es la mía. Y ahí en ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Ya habías descubierto el audiovisual? Yo ya estaba estudiando cine, sí. Ese es más, esa es otra historia. Yo estaba estudiando, bueno, estaba muy decepcionada de mi arqueología, pero tenía que acabar la licenciatura porque si no perdía la beca. Entonces yo seguía juiciosita. Cuando llegó mayo del 68, las niñas que estudiaban conmigo, porque casi todas eran niñas, las de historia del arte y arqueología, todas esas niñas eran de faldita escocesa con gancho aquí y collarcito de perlas y vivían en los barrios, pues en el 16, que es la parte fina de París. Esas no asomaron para nada. Yo en esa época tenía un amigo que es un pintor chileno extraordinario que se llama Eugenio Dittborn, que, que fue el primero que me dijo, usted colombiano no se ha leído Cien años de soledad, tiene que leérselo. A él le debo eso, haberme leído Gao. Y Eugenio fue el que me dijo, ven a trabajar a la Escuela de Bellas Artes porque ahí uno puede ir y al diseño de afiches y todos los afiches que están pegando en la calle. Entonces, todo mayo del 68 yo estuve en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, bocetando afiches que por la noche en la Asamblea General cambiaban y decían, quítenle esto, póngale azul, hágale yo no sé qué, y lo pasaban a otro, pues nadie terminaba su propio, nadie puede decirse que es el dueño de ese afiche, ¿no? Era como una creación colectiva. Y ahí pasé todo mayo metida en Bellas Artes, y era pues una época irrepetible en la vida de uno. Los dueños de los cafés de los alrededores nos mandaban
sándwiches, baguetes así de largas, rellenas de jamón o de atún o de las rillettes. Y nosotros, o sea, yo no volví a salir al restaurante, a uno lo alimentaban los del vecindario, porque en el día trabajaba o imprimía, que se imprimían en screen, Sí. imprimía afiches o diseñaba o pintaba, y por la noche había la Asamblea General. ¿Y Mm, qué mensajes contenían esos afiches? ¿Qué recuerdas? eran esos famosos de prohibido prohibir, Prohibir, sí. o seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Son los más bonitos. Yo creo que el lema de mi vida ha sido ese, seamos realistas, soñemos lo imposible. Creo que así dice María Cano, porque eso era un imposible. Era maravilloso. Esa amistad con Deadborn me trajo cosas muy interesantes como haber conocido a Juan Capra, que era un cantante de música rebelde, que estaba viviendo muy cerca de la Escuela de Bellas Artes, en un petit hotel, se llama, que era como un palacete, que había sido la casa de Regis Debray y que se la había dado a Juan Capra, pues estaba alojado ahí. Y cuando había manifestación y salíamos huyendo de los gases lacrimógenos, nos refugiábamos ahí, en la casa, en esa casa que había sido de Regis Debray. Y yo me acuerdo ahí oyendo radio y oyendo, por ejemplo, el discurso de Gaulle, cuando termina un poco mayo del 68 diciendo que él anoche tuvo un sueño, un ángel le apareció, pura Juana de Arco, y fue como desmontando el mayo del 68. Pero bueno, es, yo creo que es el momento más importante de mi vida, ¿no? De aquí de la cabecita, de mirar otra cosa. Una vez salí, me apunté en un grupo que salía a pegar afiches en las calles, porque la idea era, bueno, estaba censurada la televisión, no había televisión, y entonces la gente estaba muy ansiosa de saber qué pasaba. También había huelga de metro, no recogían las basuras, era la ciudad llevada por el caos. Y entonces lo importante de pegar afiches era que pegábamos afiches y luego los franchutes suscitaban discusiones en la calle, pues se ponían dos de ellos a hablar como duro y la gente se iba acercando a esos grupos, ¿no? Y preguntaban, ¿pero qué se sabe? ¿Qué pasó? ¿Al fin qué? ¿Al fin la Renault va a entrar en huelga? ¿Al fin la CGT? ¿Al fin no sé qué? Y entonces se volvían como unas bolas humanas y a una señal que le hacían a uno, pues, nos íbamos y ya quedaba la gente toda como comprometida, digamos, como en gran discusión, Ese ¿no? era Alrededor de la el sucedáneo de las redes sociales. era las inexistentes redes, sí, éramos eso. Y eso se cogía, digamos, una línea de metro y entonces decían, bueno, vamos, tenemos la estación San Paul, Bolsa, no sé qué, y Chatelet. Entonces era durar un cuarto de hora o media hora aquí y cuando ya el siguiente punto de encuentro era la siguiente estación de metro, pero en la calle, ¿no? Y así nos íbamos. Cuando yo volví por la tarde, uno de los franceses que iba conmigo me oyó hablando y me dijo, tú no vuelvas a salir porque tú corres peligro, porque te pueden deportar por ser extranjera. Y entonces, pues volví porque a mí me pareció fascinante lo de las calles, pues lo de ver qué le pasaba a la gente, ¿no? Pero sí, es increíble la fuerza que tiene en un sitio donde hay censura de prensa, el cualquier asomo de que alguien tenga una información que uno no tiene, ¿no? Agrupaba a la gente. Eso sobre todo en Francia, es que en Francia tú no hablas por la calle con un desconocido, ni antes, ni ahora, ni en el siglo XIV, yo creo. O sea, sobre todo París. En París nadie te habla, cosa que es distinto de España, que tú hablas con cualquiera el que se cruzó contigo, pero aquí no. Entonces, este fue un momento de enorme socialización, digamos. ¿Y había cine femenino en ese momento? ¿Había directoras francesas? Sí, pues existía Agnès Varda y existía eh, Agnès Varda y existía quién más. Debería haber. Porque, y en Colombia, ¿cuál era la situación? Incluso desde Ah, antes de irte y durante todo. era Gabriela Samper Sí.
yo había visto, y Marta Rodríguez. Marta Rodríguez fue una guía para mí, fue una persona a quien yo admiraba mucho. Yo había visto Chircales, los primeros, yo creo que la primera cosa que ella filmó de Chircales, porque ella lo fue haciendo a lo largo muchos años, pero yo había visto como Roches o algo de Chircales antes de irme a Francia, diría yo, o recién llegada, Pero puede que sea. esto es Pero en documental, todo esto no es caso, argumental. Es eso es documental. documental, sí. Sí. No, yo fui la primera que hice argumental, la primera de mente. Eh, no, pues Marta, o allá en París me enteré, yo era amiga de Carlos Duplá, y en París Carlos me contó, ya cuando yo estaba estudiando cine, Carlos me contó que estaba metido con el grupo de gente con el que trabajaba Marta Rodríguez, que eran los del equipo de Jean Rouge, del Cinema Verité. Y él se había metido en eso, que era a través del Colegio de Francia, y el Collège de France, y como yo era becaria, entonces yo tenía derecho a aplicar esas cosas, y entonces me metí ahí, donde Marta había pasado pues varias temporadas, y estudié durante todo un verano, que era irse todo el verano a un pueblo en el sur de Francia, escoger un tema y hacer un documental del tema, y entonces yo continué el tema con el que había empezado Carlos Duplá, que eso fue en el último verano que pasé en París, que era un señor que cuidaba toros, porque era toros, pero los toros en Francia, los toros no, a los toros no los matan, sino No lo que matan, es ¿verdad? ese como ballet muy bonito con unas cocardas, con unas borlas aquí en las manos, el uno con la mano derecha, que tiene un garfio, ¿no? Y Ujú. con ese garfio le tratan de arrancar una borla de los cachos, el uno con la mano derecha y los otros con la izquierda, entonces es como un ballet. Es una cosa muy bonita, y entonces en la publicidad lo que se anuncia es el toro, no los toreros. Y entonces este había sido un viejo guardián de toros, que era como un sumo sacerdote del pueblo, era porque él había sido guardián de uno que se llamaba Le Sanglier, el sangriento, o el sanguinario, un toro, ¿no? Y el afiche y la publicidad pues era para el toro, que en realidad tenían como romos los cachos y pues no eran, no había sangre, digamos, en ese toreo, pero era muy bello, era muy bonito. Y eso fue la parte documental, digamos, que yo estudié, que era siguiendo ¿Y los pasos a Marta. ese material lo tienes? No porque era del instituto del Museo del Hombre. Es decir, Jean Rouge trabajaba para el Museo del Hombre, y estos eran unos cursos que él dictaba durante el verano tenía un convenio con la Renault, con los carros Renault, y era que la Renault tenía ese París-Dakar, una Sí, carrera de automóviles que se meten por el desierto y por los abismos y todo, un y rally. entonces el equipo de Jean Rouge, o sea, su camarógrafo y su sonidista, entrenaban a estos jóvenes que se iban para el París-Dakar para que supieran manejar cámara y grabadora y pudieran hacer un documental, pues porque había que filmar esas proezas. Y entonces admitían un poco de estudiantes que no íbamos para París-Dakar, y que yo por tener beca del gobierno francés, pues logré meterme en ese curso. Entonces yo estuve todo ese verano. Mm, y quería acabar de contar de ese episodio que era genial porque trabajábamos con equipos de cine y equipos de cine de verdad, de 35 milímetros. Entonces me acuerdo que vivíamos en una escuela, todos los estudiantes de esto, nos alojábamos pues en una escuela y cocinábamos nosotros mismos y todo, éramos como una gran familia. Y entonces un buen día, Moriller, el de la cámara, me dijo, bueno, y ma petite, ¿quién te va a hacer la cámara? Y yo dije, pues, amén, porque un documentalista es la cámara. Y sobre todo era un poco la idea inicial que yo tenía. O sea, uno de chiquito piensa que el cine es la cámara, Sí. que es hacer la cámara, ¿no? Y entonces yo dije que no, amén,
Y entonces me dijo, no, una cámara pesa mucho y tú eres muy chiquita y 1,54. Entonces yo le dije, no, pero es que eso sí me parece, pues yo soy muy amiga, había durado como un mes preparando al Messier Guillermer en todos sus oficios de darle la comida al animal, de todo esto, que es una cosa de mucho silencio, ¿no? Eso no puede ser el equipo de los cineastas que llegan con pañuelo, rabo de gallo, hablando duro, cachucha, parasol, porque Megáfono, todo, ¿qué? Y megáfono. acción, sí, grabando, acción. Eso era así un trabajo que ojalá con una de las camaritas chiquitas, pero en esa época era... Bueno, entonces me dijo, no, yo no creo que tú puedas. Yo dije, bueno, yo voy a ver. Y entonces duré, no sé, como 15 días levantándome muy temprano, cuando nadie se había levantado, y cogía la cámara, que era una 35 milímetros Arri, aquí al Harry, hombro, claro. sí, aquí al hombro, y ponía al final del corredor un papel blanco con una cruz negra y caminaba para poder tener en el encuadre siempre allá la cruz y que no se moviera mientras yo aguantaba. Claro, planos cortos, pues tampoco se hacen. No teníamos magazine de 400 pies que dura 3 minutos, sino unos que duraban chiquito, que duran como un minuto, minuto y medio. Pero claro que pesaba, pero pues estaba jovencita. Y al final sí, pues pude hacer cámara de los planos que yo quise y otros pues ya tuve ayuda, pero digamos que eso lo cuento no es para sacar pecho, sino para ver la terca que soy, que es que no me gusta cuando me dicen que no puedo. Y participabas en todo el proceso, tú editabas también. Sí, claro. Y después me metí en un estado de editar, es decir, de hacer edición. Bueno, es que esa es otra historia también que la he contado ya otras veces, y es que después, antes de ese curso, tal vez, antes de ese curso, sí, fue Dupla el que me dijo que uno podía hacer un curso de cámara en la televisión francesa por ser becario. Entonces apliqué y en el formulario hice todos los papeles y me dijeron muy bien, venga a la televisión francesa, a la RTF, venga el lunes a las 8 de la mañana donde Madame Turbante, como turbante, Madame Sí. Turbante. Entonces yo llegué a las 8 de la mañana donde Madame Turbante, golpeé, me dijeron siga, abrí la puerta y la Madame Turbante me dijo, ay, pero usted es niña, es mujer, usted es fille. Y yo le dije, pues sí, ¿por qué? Digo, no, porque usted se llama Camille, pero Camille generalmente en Francia es masculino. No, yo pensé que era hombre. Usted no puede hacer la pasantía de cámara. Pero, ¿por qué no voy a poder? Y entonces me dijo, no, porque en las normas, es que me dijo, como su nombre indica, cameraman. De entrada me lo dijo la francesa, cameraman. Y le dije, pero ¿y qué pasa si camera woman? Pues, ¿qué puede pasar? Me dijo, no, porque usted por estatutos, por haber hecho esta pasantía, este estar, tiene derecho a que le den trabajo aquí en la televisión francesa y está prohibido en los estatutos dejar a una mujer. Eso fue mucho más adelante que las mujeres fuimos camarógrafas, o fueron. Pero además ni Sí, siquiera por cultura, sino explícitamente prohibido en sus prohibido. reglas. Porque en los estatutos estaba que eso era para hombres, cameraman. Yo Sí. me fui furiosa y llorando de rabia. eh, y luego a los 8 días volví donde Madame Turbant, le volví a pedir una cita y le dije, bueno, ¿y lo del montaje le parece muy masculino o eso sí podemos las mujeres? Con tijeritas y entonces me dejó. Y cinta pegante. ¿Y qué? Tijeritas y cinta pegante. Y cinta pegante. No, al principio era como una acetona como de quita esmalte, con lo que las mujeres nos quitamos el quita esmalte, era esa acetona, y con eso se cortaba la película, se raspaba con una limita, se le untaba la acetona, se le hacía así a la del otro lado, y luego se ponían las dos y se escuchaba con una cosa que pesaba y contabas 1 minuto de espera para la pega. Eso que tú con el computador haces, ¡tum! Y ya. Sí, era genial. Entonces estuve mirando montaje un tiempo y de hecho cuando volví a Colombia, el primer año, digamos, en los primeros tiempos,
Lo que yo hice fue montaje y me encanta el montaje. ¿De qué cosas? ¿En qué año De regresaste a eso que Colombia y qué contabas? empezaba de los cortometrajes de sobreprecio, Sí. porque lo que empezaba cuando yo llegué, lo que había era el sobreprecio, y entonces había muchos cortos y había Bueno, mucho pero trabajo. contémosle a esta generación de gente que nos está oyendo qué son los cortometrajes de sobreprecio, porque ahorita hay una figura parecida de eso que hizo Focine en los 70 y en los 80. De hecho, mi primer trabajo en la vida con la hija de Gabriela Samper, con Madi, fue un Ah, cortometraje de sobreprecio en el año 81. ah, Se llama El ¿cuál? Huacán, que es Ah, sí, claro, una historia de niños. claro, claro. Entonces, ¿qué es esto de los Es, cortometrajes de sobreprecio? fue como un primer empujón en Colombia. O sea, en Colombia existía un antecedente que es la ley novena. Esto es bueno para la gente joven. La ley novena del 41, creo que es del 41, es una ley que lograron sacar adelante los de la Ducren Films, los que había en ese momento tratando de hacer cine, y es una ley muy bonita que dice apóyase o impúlsese que se haga cine en Colombia. Para esto, entonces, y se dictaminan cosas porque las leyes les fascinan. Se llama película colombiana cuando más del 50% del capital es colombiano, cuando más del 80% del personal es colombiano, no sé qué. Publíquese y cúmplase. Pero era hágase cine colombiano. ¿Y cómo? ¿Qué? Ahí viene la primera pregunta que la dejamos embolatada hace como 2 horas, que es comenzar a preocuparse de cómo se hace el cine. Entonces, los cineastas en ese momento, hablo de los 70s, comienzo de los 70s, yo llegué a Colombia en el 71, en ese momento lo que habían logrado esos pioneros, que en mucho fueron tipos como Ciro Durán, como Mitrotti, como Alberto Giraldo, que se llama, ¿no? Que ya ni se acuerdan de él, como Manuel Franco, como unos viejos, más viejos que yo, Pachito Lorden y Jorge Pinto, todos ellos, pues lo que habían logrado sacar adelante era el apoyo al cortometraje, ¿no? Que era para que la gente como expresarse con cine, y entonces ese apoyo se logró creando un precio adicional a la boleta de cine, por eso se llama sobreprecio, que era no sé si de 1000 o de 100, era de algo con uno, no me acuerdo. Era un precio adicional, sí, la boleta de cine yo creo que Bueno, costaba no, 500 pesos y costaría hasta 100, menos bueno, porque cuando yo empecé a montar en bus, el pasaje costaba 8 pesos. Entonces yo creo que el cine debe sí, costar 20, yo creo, qué sé yo. sí, sí, debía ser un peso. Mm. En todo caso había un precio adicional a la boleta que era el sobreprecio que iba para el corto. Entonces, el convenio era que antes del largometraje pasaban un corto colombiano, mmm, y se cobraba un precio adicional que iba para el del corto. Pero al del corto es que ahí saltan los tiburones, porque entonces, ¿cómo así que todo para el niño del corto? No, el distribuidor pide que le den una parte. Entonces ahí se vuelve que entonces démosle el 50% al productorcito del corto y el otro 50% se reparte entre el exhibidor, o sea, el dueño de la sala, y el distribuidor. Y de ese 50 del productor fueron bajando al 40 y al 30 y al 10, ¿no? Porque ellos cada vez tenían más gastos de publicidad y de no sé qué. Pero bueno, pero de esos primeros cortos, digamos que yo el primero que hice fue en el año 73, que se llamaba Llano y Contaminación, que era un corto ecológico muy aburrido. Pero que recuperamos la plata que le entregaban a uno mensualmente una plática. Si uno tenía paciencia, pues al cabo del año o el año y medio recuperaba lo que le había costado el corto, que Pero generalmente era, duraba todo ese tiempo en exhibición un corto. no, sí, porque iba por otras ciudades, Ok. sí, entonces seguía andando, y porque al principio había muy poquitos, Mm. entonces eso seguía andando, o sea, duraba, después comenzaron a demorarse mucho en el teatro, entonces empezaron reglamentaciones de que solamente podía pasar con 3 largos, ¿no? Sucesivos, y después
lo sacaban a otro teatro, pero uno entregaba 6 copias y esas les daban palo pues un año. Pero el problema era que uno hacía el corto con una platica que le prestaron, una tía, y uno le debía al laboratorio, y le debía a no sé quién, y le debía al camarógrafo, y entonces andaba siempre con el agua al cuello, hasta que los señores de Cine Colombia, pues muy hábiles, dijeron, no, pobres los chicos cineastas, les proponemos un negocio, que es que se lo pagamos ya todo a precio fijo, y nosotros vamos recaudando el sobreprecio. Pero entonces nos lo pagaban a 2 pesos, claro, pero era plata contante. Y así fueron como acabando con el corto, porque lo que pasó, el segundo paso fue ese, que fue abaratarlo muchísimo, o sea, pagar muy poquita plata. Entonces la gente ya no salía de Bogotá, porque no había plata como trasladarse, entonces eran cosas tonticas por aquí, como en la séptima y como así facilito. Y luego el tercer paso fue que ellos mismos se pusieron a producir. Entonces contrataban un camarógrafo y un locutor. Y entonces lo mandaban, por ejemplo, a la Vuelta a Colombia. Entonces vaya y haga unas tomas de los tipos echando pedal montaña arriba y un locutor que explica, pajarito voy trago, va llevando a la cumbre, porque no sé qué, y los pobres están sufridos y brrrr. Hacer nuestra propia versión de El Mundo al Instante. Claro, porque era copiado de la televisión, ¿no? Y al cabo de 7 años, o de no sé cuánto, de 10 años, el corto era la pesadilla. O sea, uno iba a cine tratando de llegar tarde para no tener que ver el corto. Y porque eran desastrosos, de malos, de aburridos. La gente fue abandonando, claro, los cortos. Yo hice cortos hasta el año 80. En el año 80 dije no hago un corto más porque era el desprestigio. Y de ahí nació una cosa que le dimos mucho nombre, que fue la leyenda negra del cine colombiano, y era que al pobre corto eran pésimos y además se pasaban con la luz prendida cuando la gente estaba o entrando o saliendo del teatro. O sea, era el desprecio total. Sí. Pero en esa década del 70 yo recuerdo que hubo toda una época de un cine comercial, de comedia colombiana, pues todo lo de El taxista millonario. Sí. De los valientes, digamos que los valientes que fueron, pues Nieto Roa, Gustavo, los Cementerio y Felipe, los tolimenses también fueron valientes de ese momento. Jorge Gaitán, uno que era como muy aventurero, muy loco, yo creo que se murió. Luzardo hizo, pues Luzardo ya había hecho su buena película que es Río de las Tumbas, ahí hace unas como Préstame tu marido, o cosas así, que son unas comedias no muy afortunadas, que ni ganó mucha plata, ni ganó prestigio, diría yo, que eran mejor las otras. Esa década es muy difícil, porque es una década sin apoyo del Estado, es una hacían esas cosas como de Amazonas para 2 aventureros, y las cosas de Sandro Rosato, que era un italiano que llegó y hacía unas películas así como medio porno suave, que se llamaba no sé qué de tu madre. Pero era que era un cine, francamente era un cine sin tener una base económica, era pelear contra el Imperio Americano. ¿Ah? Pero ahí ya existía Focine, en este momento estamos con Focine. No, Focine nace en el 79. Ah, 79. Sí, sí, Focine no existía. En los 70 no hay Focine, en los 70 es el sálvese quien pueda, es la ley de la selva. Sí, son muy valientes los que realmente se lanzaron, porque era gente que, pues yo creo que todavía no había narcos, estaban muy principiantes y el narco todavía no, y metía plata al cine, entonces... No, en esa época nuestros mafiosos eran los esmeralderos. Sí, pero esos no se metieron nunca con el cine, no. Entonces el que metía la plata iba a pérdida. O sea, era pelear contra el Imperio Americano, que tiene toda la publicidad, todos los teatros, todo lo que sabemos que tienen,
sin tener el respaldo de ninguna cosa, porque ni la televisión estaba financiando el cine ni nadie. Entonces fueron películas, pues, pues que tienen esa valentía Bueno, de meter a y en sus... ese contexto, tú decides meterte en la vaca loca de hacer tu propio largometraje de ficción en el Pero ya es el 82, es el 82. 82. O sea, ya existía Focine, sí, nace Focine, Focine al principio presta plata para estos como negociantes, pero Isadora, que era la directora, estaba muy descontenta, digamos, de financiar ese tipo de cine porque ella quería pues otra cosa y entonces se inventa esa modalidad que se llamó los préstamos especiales, que eran, por una parte eran proyectos que presentaban cineastas que tuviéramos alguna trayectoria, por ejemplo, de premios de los de Colcultura, premios con los cortos, ¿no? Que se hubieran destacado ya. Yo ya había ganado muchos premios con mis cortos, digamos, con un Drácula que hice un asalto a un banco, hice con Rosa Virginia Bonilla, que era maravillosa actriz, hice, bueno, tenía otros, Soledad de Paseo, había ganado varios búhos de estos de Colcultura, y lo mismo se destacaban pues Mayolo, Ospina, Pacho Norden, Lisandro Duque, eh, Jaime Osorio ya estaba por ahí también. sí, llega un poquito después, pero sí, rondaba porque era muy amigo de Lisandro, ¿no? Lisandro Duque, Leopoldo Pinzón, Fernando Laverde, eso es como esa primera cochada. Entonces Isadora propone que la gente que tenga una propuesta la pase, había un comité en Focine que miraba los proyectos y a uno le prestaban la plata y uno tenía que firmar pagarés, pagarés de verdad, pagarés, pero no tenía que hipotecar su casa porque cuál casa si todos éramos jóvenes en arriendo. Pues eso. eh, y entonces así comienzan esos primeros largos. Yo antes de hacer ese largo, me voy de asistente de dirección de dos largos. Uno es un casi largo de Manuel Franco que se llama... ay, ahorita me acuerdo. Y la de Luis Alfredo Sánchez, que es La Virgen y el Fotógrafo. La Virgen y el fotógrafo. La Virgen y el Fotógrafo, yo fui la asistente de dirección. Fue una película con mucho conflicto. A Luis Alfredo le había dado un infarto 3 meses antes y no quería estresarse, estaba muy asustado. Eh, y yo manejaba el set. Yo había estado 3 meses en Francia, me había conseguido otra beca de ICETEX para como actualizarme, y yo venía de estar metida 3 meses viendo rodar largos y había mirado con mucho cuidado cómo es el funcionamiento del asistente de dirección, cómo es de importante el asistente de dirección en una película, porque a veces ponen esa la novia del director, vaya mijita de asistente, pero pues no tiene idea cómo se hace. Entonces aprendí mucho mirando rodajes. Fue 3 meses de mirar sin hablar, ahí, callada en una esquina. Y entonces cuando llegué a la película de Luis Alfredo, yo manejaba mucho el set y daba las órdenes indicadas y había preparado como muy bien todo. Y inicialmente me parece que Luis Alfredo lo sintió bien, pero luego llegó la mujer de Luis Alfredo, ella le metió en la cabeza que yo le estaba robando la película, porque mi voz era la que se oía. Bueno, hubo una serie de cosas así como complicadas, se volvió un poco infernal el asunto, y al final, cuando estaban rodadas como las 2/3 partes de la película, eh, Pinto y Lina me llevaron a almorzar un día por allá al lago Calima y me dijeron: Camilita, renuncie a esta película, a usted le están haciendo la vida muy difícil, hay una guerra terrible entre el director y usted, porque yo decía, el siguiente emplazamiento es aquí, las luces van a estar no sé dónde, el maquillaje por aquí, ¿verdad? Y Luis Alfredo llegaba y desbarataba todo y le daba el bote para el otro lado. Y era una guerra espantosa. Y entonces,
Pero eso se puede contar ahora porque yo soy muy buena amiga de Luis Alfredo y porque me parece tan ilustrador que la gente cuente sus fracasos y sus problemas y de cómo Importantísimo. es por dentro el set, que justamente es lo que uno debe contar. Entonces, estos me dijeron, Y las condiciones en las que se hacía, porque en comparación, pues, ni siquiera con lo de hoy en día, obviamente, no, pero con lo que se podía encontrar en un país desarrollado, cómo era la disponibilidad de los equipos de luces, de no, la todo, sí. especialización y la formación del personal en toda la parte técnica, cómo era ese universo, de dónde salía la mano de obra. Bueno, es que también pasaba que la mano de obra no era de estudiantes como es ahora, que los jóvenes empiezan con sus compañeros de estudio, porque hay escuelas de cine. En ese momento no había escuelas en Colombia, entonces los técnicos, la tecnomenta, como la llamaba Manuel Franco, venían de las producciones que se rodaban aquí, de, por ejemplo, en una época la televisión alemana hizo muchos telefilmes aquí, y también había coproducciones con México, muchas coproducciones con México y con italianos, muchos, se rodó con italianos, eso de Sandro Rossetti o no sé qué, que vino y hizo muchas películas. Entonces, ahí hubo todo un montón de gente que son los gaffer y los encargados de todo, de fotografía, de sonido, de script, de todo, toda esa técnica, digamos, en esos años, principios de los 80, toda esa gente venía de esos trabajos con equipos de afuera. O sea, eran gente mayor que yo. Era una Cuando yo hago formación mis primeros empírica, era cortos. gente que había aprendido Sí, sí, trabajando en sí, este tipo de producciones sin sí, ningún tipo de formación académica. sí, sí, sí. Y yo era la que venía de academia y era jovencita, era la chiquita, ¿no? O sea, había un desafío bien fuerte porque, pues porque eran ya duchos y expertos. Pero bueno, yo fui el asistente de Luis Alfredo. Ese día en el lago Calima me dicen Pinto y Lina, Camilita renuncie. Y yo dije, yo al cine no renuncio nunca, que me voten. Entonces luego, yo llego esa tarde al hotel en un Buga. Luis Alfredo me estaba esperando, me dice que necesita un ron. Nos sentamos a tomar. Yo creo que usted se debe retirar de esta película porque usted es más una directora que un asistente de dirección. Y yo cogí mis bártulos, me fui al aeropuerto, cogí el primer avión que salió, llegué llorando y por el camino dije, aquí yo hago mi película, a mí no me joden. Y entonces hice mi primera película. Pues nada, pedí el préstamo, convencí a Rafael de que firmáramos ese pagaré. Rafael, que era el ser más divino del mundo, porque era firmar un pagaré por 16 millones de pesos, que era como 1.600 millones de ahorita, Claro, digamos. claro. Firmado el pagaré y arranqué la película. Yo era la productora y directora Y guionista. y, y guionista con Beatriz Caballero. Pero tú ya tenías esa Eh, historia en la cabeza, tú ya habías leído acerca de María eh, Cano y ya sabías que eso iba a suceder. no, pero María Cano estaba en la cabeza, pero faltaban todavía 10 años. Faltaba mucho rato, sí. Esto es con su música, otra parte que es el musical con Judy Enríquez y Nelly Moreno. Y Nelly Moreno, y Diego Álvarez, y Diego León Sí, Hoyos. sí, eso. ¿Y cómo fue esa historia? Ese es el primer, estamos hablando del año 82, Dos, sí. año Es mi 82, primer largo. o sea, finales del siglo XX, y es el primer largo argumental Sí, dirigido por una mujer en la sí, historia del cine colombiano. sí, sí, exactamente. Y esto a Lo comandar, cual me ayudó, ¿ah? y esto a comandar un equipo técnico conformado en su totalidad por hombres. Sí, pero yo ya había hecho muchos cortos. Yo ya no era tan novata. Eh, por ejemplo, por ejemplo, había hecho el primer corto argumental que se llama Soledad de Paseo. Me acuerdo que cogí todos esos señores que eran más grandes que yo. eh, y el primer día llegamos al set, que es donde hoy en día funciona el Ministerio del Interior,
eso que fue el del Banco Cafetero después, Sí. y que no sé qué, una casa preciosa que estaba en ruinas, porque esto era una historia que pasaba como entre esas ruinas. Y entonces el primer día yo llegué al primer set de rodaje, al plató. Estaba parada yo pensando, ya yo había estudiado, yo soy juiciosísima y meses antes había hecho todos los esquemas y yo sabía dónde va la cámara y para dónde se mueven y todo estaba fríamente calculado, porque cuando uno comienza, uno debe estar muy seguro de lo que hace. Entonces llegó Larita, que era el asistente de cámara eterno, que lo diste con el trípode aquí colgado, y me dice, con toda la arrogancia del mundo, me dice, Linita Besmiller. Lina Besmiller era una directora de cine italiana que había sido asistenta de Fellini y después gran directora, genial mujer. Me dice, Linita Besmiller, ¿dónde quiere la cámara? Y yo le dije, aquí, en este punto donde estoy parada, este es el primer emplazamiento. Y ya no molestó más. O sea, a mí me fue bien con mi gente siempre, porque yo era como una hormiguita trabajadora, porque yo tenía respuestas siempre, porque me había preparado, digamos, porque sabía que el desafío con los hombres era grande, porque yo era mujer, porque era más joven, porque era nueva la que venía de París, ¿no? Que hay cierta como rabiecita. Pero siempre fui como muy cercana, muy amiga de mi equipo, digamos, siempre yo fui muy, muy amiga de Larita, muy amiga de Tobita, que era el foquista, Tobita, que era tan como un butaquito, porque a veces le tocaba subirse en el butaquito para hacer foco y yo mirar por el visor, hasta que un buen día, pero como años más tarde, como no sé, un par de años más tarde, tomé conciencia con esto del butaquito de que los americanos nos mandan sus trípodes a la altura gringa. Y aquí siempre estamos empinados para la altura del trípode americano que queda allá arriba. Y entonces, cuando tuve conciencia de eso, de que yo cuento un mundo y lo cuento desde mi altura y desde mis ojos, porque lo que yo cuento es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo veo, por Dios. Entonces, de ahí para adelante, el trípode siempre está a mi altura y ya no necesité el butaquito. No quiero que nos vayamos sin hablar de dos cosas. Y una es, pues, de toda esta participación importantísima que has tenido en cambiar este estado de las cosas para los directores y estos nuevos derechos que hemos logrado conseguir con mucha dificultad y que todavía hay camino por recorrer. Cuéntanos tu experiencia. Pues eso ha sido una época muy bonita de mi vida. Bueno, nos faltó hablar de María Cano, pero de esa ya se ha hablado mucho, porque creo que es la película de la que me Hagamos siento más orgullosa. que porque esto es un homenaje. Y, No, pero hablemos de lo de Dusk. No, lo de Dusk es que seguimos tus pasos, Juan Sebastián. Es que tú fuiste el caminito que nos guió, porque fuiste el primero en comenzar a pedir esos derechos. Es muy bonita la historia. A mí me propuso Mario y Tere Saldarriaga. Me llamaron un día y me dijeron que si yo me quería unir a ellos, que iban a formar esa sociedad. Y yo dije, ¿y por qué yo? ¿Yo qué tengo que ver? Y me dijeron, no, porque usted la queremos, porque usted está, pues porque no, porque usted tiene una hoja de vida limpia y es persona correcta. Claro, un ¿Ah? prestigio, un nombre muy importante. No sé, en todo caso yo dije, pues a la orden, ¿cómo será? Bueno, y yo me acuerdo de esos primeros tiempos, cuando todo era en contra, todo. Y todo lo que proponíamos en derechos de autor, eso no se podía, y el abogado de derechos de autor siempre dijo que eso no se podía y que todo estaba mal y que no era así, y etcétera. Y yo a veces los miraba a ellos y yo pensaba, esto es un imposible. Esto es un imposible, pero soñemos lo imposible, ¿no? Porque era que era todo en contra. No había ley. Y yo me acuerdo cuando ya Tere dijo, habrá que hacer una ley,
Yo dije, esta vieja está loca. ¿Sacar una ley? ¿Nosotros? Los cineastas, si no hemos podido conseguir ni siquiera que la televisión de plata para hacer el cine, menos sacar una ley para que a los directores les paguen derechos, cuando uno había leído además que el derecho de autor era el patrimonial, que era para el que puso la plata, y el moral, que es para nada. Entonces, ¿cómo íbamos a sacar de ahí nada? No, y no conocíamos tampoco la legislación ni la nada, y lo más bonito era que fuera imposible. Eh, Y arrancando y por yo la me gran acuerdo, primera dificultad que es reunir a los pares de uno para que se sumen en la causa. sí. Entonces, pues al principio como que nadie paraba bolas y nadie quería eso, hasta que un día yo los oí que iba a haber un congreso en México de derechos de autor, de directores era sobre todo directores, yo creo, en México, en Ciudad de México. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije a Mario, oiga, yo quiero entender esto de verdad, yo me pago mi pasaje de avión. Si usted me consigue que me aloje en 3 noches, yo quiero, porque yo quiero oír y ver qué es lo que se está haciendo. Eso fue fundamental. Lo mismo fue cuando fui a Portugal, que yo también me pagué mi pasaje de avión, porque yo quería, pues, entender y cerciorarme, y cuando uno va a esos congresos y se da cuenta de cómo lo están trabajando los del Perú, mejor dicho, lo mismo que me pasó con el peruano, si este peruano puede, ¿por qué es que yo no puedo? Entonces, aquí es lo mismo. Estos argentinos, todo lo que están logrando, ¿no? Que son maravillosos, y conocí pues Horacio Maldonado, que es el tipo que lidera todo esto y que ha logrado, y que cada encuentro es más admirable, porque es que al principio eso era imposible. Al llegar a México vi que había como 11 países que ya estaban como en esta misma loquina, ¿no? Sueño, utopía, perfectamente lejano. Y luego cuando nos dicen, sí, es que hay que hacer una ley, y comenzamos a trabajarle a la ley, yo dije, porque yo me acordaba cuando una ley que hubo que gestionar cuando Focine, y eso tocó ir al Congreso y ayudarle, y después yo me acuerdo de acompañar a Isadora cuando la ley de cine, y que uno iba al Congreso y hablaba, uno buscaba un congresista de los malos, de los que se oponían, y entonces le buscaba en la cafetería, y se le acercaba y le decía, pero ¿por qué es que usted se opone a esto que es tan bueno? Y era una jartera de tarea buscar a los congresistas, y yo decía, pero ahora emprender una ley, bueno. Y luego, pues nos fuimos metiendo en este sueño, y yo creo que lo más maravilloso es cuando uno ve esto cómo ha crecido. O sea, han sido dos cosas maravillosas. Primero, cuando uno le entrega un cheque a un colega. Eso es un momento Eso es maravilloso. precioso. Eso es precioso, sí, eso es divino. Y el primer cheque que entregamos, que fue con la primera lote que llegó de Argentina, y que fue a Mario Rivero, que tenía 5 años de estar en el ostracismo, porque se había peleado con, yo no sé si era RCN o Caracol. Con RCN, Bueno, Betty, sí. con RCN. Había salido de pelea, y él había dicho, pues no, cuando íbamos a almorzar había que invitarlo, no tenía un peso, estaba en la olla, cosa que daba rabia porque él había ganado mucha plata en las épocas, porque no ahorró, pero bueno, no tenía un peso. Y luego, cuando la primera paga, Mario lo llama y le dice, mira, ¿por qué no vienes que vamos a repartir unas platicas? Y entonces él como que le daba pereza bajar porque estaba ya en la calera, y Mario le insistió, y él como que le dijo a la mujer, bueno, sí, de golpe son 2 milloncitos, que eso nos sirve para algo. Y bajó, y era como 60 veces eso, mejor dicho, era un platalón que le entregamos, y después la alegría de también a unos chiquitos que uno le entregaba 1,500,000 o 2 millones, que es que son sus derechos, Sí. es que no es por la cantidad, sino por la calidad de lo que eso es los derechos que se merece, porque es la repetición de sus obras, y es algo a lo cual pues se nos estaba escamoteando. Y yo creo que lo más emocionante de todo, lo segundo, lo primero es
eso, entregarle plata a los colegas. Yo ya recibí un cheque de 179.000 pesos, porque el cine da poquito, entonces, por allá de una pasada que le hicieron a una película mía en Buenos Aires. Pero lo segundo, muy emocionante, es cuando el año pasado fuimos a Moscú, porque había una reunión, porque este loco del Horacio, el el líder de esta televisión, de lo que fueron los antiguos países de la Unión Soviética, hacía 32 años que ya no eran de la Unión Soviética, 32 tal vez, o 30. Sí, ya, claro, sí. Sí, que ya no eran de la Unión Soviética. En esos 32 años, esos países, o sea, Bielorrusia, Kazajistán, Kazajistán, como 17 países, yo no sé cuántos son, nunca les contaron que sus respectivos gobiernos habían firmado el convenio de Berna y que ellos tenían derecho. A ellos nunca les dijeron la palabra derechos. Derechos. Ellos nunca supieron que tenían derechos. Y cuando él mandó una avanzada, que era una rusa, nacida de padres rusos, pero argentina, la mandó y los convocó. Y entonces nos fuimos a esa reunión en Moscú, que era para que todos nosotros, estos tercer mundo, los zaporritos de aquí del tercer mundo, íbamos a contarles a los directores que eran viejitos, todos eran de pelo blanco, todos. Todos llevaban 20 años sacándose la madre para aprender a conseguir trabajo, siendo que toda su berraca vida el trabajo era el partido el que designaba y pues ellos tenían trabajo, mejor dicho. Ellos no tenían que preocuparse por buscar trabajo. Bueno, les había tocado la vejez, así como en esa angustia, y era lo más conmovedor del mundo cuando nosotros, el tercer mundo, los pobres del tercer mundo, les contábamos a estos cómo nos habíamos organizado, cómo estábamos recogiendo plata, cómo eso le llegaba a los cineastas de Bolivia, de Panamá le iba a llegar ahorita, cómo le llegaba a los de Brasil, a los chilenos, a los no sé qué, a los colombianitos, y cómo seguíamos pues para otros lados. Eso es de las cosas más emocionantes, que es que esto se va abriendo al planeta, porque entre más países tengamos, más se recauda. Exactamente, Más se exactamente. recauda. Es un Es mejor para todo ecosistema el que va mundo. creciendo. Y es proporcional la emoción de conseguir algo precisamente por la dimensión de la dificultad que hemos tenido para conseguirlo, porque también al mismo tiempo es la frustración de que una palabra como el derecho, que digamos que aquí nosotros tal vez sí la conocíamos, pero la conocíamos como una cosa que mencionaban en un párrafo en donde se cedían. Era una Sí, cosa que uno tenía para ceder y que sí, realmente solo para no se ceder, era solo solo para para ceder. ceder, sí. Entonces, No era porque uno tuviera derecho al derecho, no sino había era para regalárselo al patrón, sí. No, ha sido muy bonito, muy romántica cosa, o sea, no lo he hecho por plata, pues me he ganado 179.000 pesos, que de boba, cambia el cheque porque lo he debido enmarcar y pegar como mi primer derecho pago, porque era maravilloso. Es muy bonito y yo creo que lo bonito ha sido es esto, de echarlo a andar. No creo que dure mucho tiempo ahí, porque pues cuando ya eso sea un engranaje, pues seguramente saldré, no sé cuál será el destino, pero por ahora es muy interesante. La gente del cine ha sido muy reacia, son difíciles mis colegas, los de televisión entraron mucho más rápidamente, pero ahorita tenemos 240 socios, sí. Camila, qué, qué te falta? ¿Qué quieres hacer? Un largo, pero ahora lo veo cada vez más difícil. Yo escribí un largo que ganó premio y después lo mandé a convocatoria, que es un poco como unas memorias de mi infancia en la época en que hice la primera comunión. Yo vivía en Chía, que era un pueblo godo a morir. Papá era el único liberal del pueblo, pues no muy militante, pero
eh, godo y católico, y entonces teníamos muchos terrores infantiles, a los Socha, que eran los carniceros del pueblo, que eran, mataban liberales Y y esto es en había, la bueno, época todo eso. del Y es Bogotazo. como, es la época del Bogotazo, sí, es la época del Bogotazo, pues a mí me tocó el 9 de abril en la casa de mi abuelo, de mi abuela, aquí en la calle 22. Yo vi Bogotá incendiada ya en la lejanía. Pues yo era una niña de como 8 o 7 años, eh, pero me tocó el Bogotazo y me tocó más tarde una cosa todavía más cruel. Yo estudiaba en el colegio con María Inés Lleras, la hija de Carlos Lleras, y en el año 51, el 6 de septiembre, era el cumpleaños de ella, y yo estaba en una fiesta infantil de mi amiguita María Inés, y nosotros vivíamos en Chía, pero yo tenía una abuela que vivía en Chapinero, y entonces habían quedado de que mis papás no venían por mí, sino que la abuela mandaba a la muchacha y me recogía a las 6 de la tarde, porque era ahí cerquita, como a unas pocas cuadras de la casa de Carlos Lleras, y de golpe, como a las 4 o 3 o algo así, la señora de la casa dijo, niñitas, llamen ya a sus casas que vengan por ustedes. Yo dije, ay, qué bien. Pues no dije qué vieja tan marrana, porque a los 8 años uno no dice eso, pero qué señora esa. Llamé llorando a la abuela y dije, abuela, mande a la muchacha, porque ya la señora dijo que nos fuéramos de aquí. Y la muchacha no llegaba, y la muchacha no llegaba, y esta señora muy angustiada, hasta que yo salí como de penúltima. Resulta que venían las hordas embravecidas a quemar la casa, y la quemaron 1 hora o 2 después de que yo salí. Esta familia salió por el muro de atrás y se fueron para México, y yo nunca volví a ver a mi compañera Marina Lleras. Me tocó eso, quemaron la casa de Alfonso López, que era en la 24, y la de Carlos Lleras, en el año 51. O sea, es esa época de violencia horrible, pero contada desde los ojos de una niña. Y no contada toda esa violencia, es la violencia que se ejerce contra la niñera de ella, porque la niñera queda embarazada y la mamá le da una paliza y la mata. No. Bueno, y cuándo empieza el rodaje? No, no me gané la convocatoria, llegué hasta el pitch y me descabezaron porque hubo otro proyecto, no sé, bueno, mejor sería, pero pues lo quiero hacer. Eso. Yo no me quiero ir para el otro toldo sin hacer esa película de los años de violencia, pero No, me contados parece por una una niña. perspectiva maravillosa y pues sobre... Pues es otra perspectiva, Y ¿no? ya hemos ganado algo de terreno porque la percepción que tenemos hoy en día es de que este país sigue sumido en la violencia y en la intolerancia. ¿Hemos mejorado en algo, Camila? Bueno, sí, en muchas cosas, sí. Yo creo que las mujeres hemos conseguido muchísimo. Falta muchísimo, pero es decir, todo lo que hizo su mamá, para ponerle ahí de ejemplo, de verdad, en el cine por la recuperación de patrimonio, todo lo que han hecho mis colegas en los miles de campos, eso ha sido maravilloso. De esa época de la violencia ahora, yo creo que lo que más ha progresado hemos sido las mujeres. Yo creo que el cambio enorme es el de la mujer en Colombia. Falta mucho, yo peleo mucho por mis, ¿cómo se llama? Congéneres, porque a veces las mujeres somos, ay, nos gusta ser asistente, nos gusta ser la novia del director, nos gusta no sé qué. O sea, hay poquitas mujeres directoras, hay muy poquitas directoras de fotografía, hay muy poquitas guionistas, hay libretistas, pero no hay guionistas. Eso es un poco espantable. Ahora, hay, hay esperanzas, ¿no? Esperanzas como la alcaldesa que tenemos, por ejemplo, me encanta. Como ahora Kamala Harris, qué maravilla, ¿ve? Pero siempre son mujeres. No, también hay hombres muy maravillosos. No, no, yo lo digo es porque pues, retomo eso pues, de un psicólogo que se llama Steve Pinker, que tiene un libro donde él contradice la percepción que tenemos todos y es donde dice que las cosas
pues si uno mira los indicadores, pues las cosas están mejores ahora que hace 50 años y que hace 100 años, y que siempre es bueno como no perder la conciencia de lo que hemos logrado precisamente para seguir por ese mismo camino. Bueno, por cuestión de formato, tengo que cerrar porque de verdad a mí me gustaría que esto no fuera un largometraje, sino una serie de entrevistas a Camila, porque además se nos quedaron muchos temas por fuera. Yo quiero agradecerte, Camila, por darme el privilegio de conversar contigo. Quiero agradecerle a Daskia y a Smart Films por haberme dado este regalo de permitirme esta charla, pero también, sobre todo, quiero agradecerte por tu vida, por el camino que abriste, por la convicción con la resiliencia, con la perseverancia con la que has hecho todas las cosas, y el ejemplo que representas no solamente para las mujeres, sino para todos nosotros, y es una vida digna de celebrar, y todos queremos darte las gracias por lo que has hecho. Pues muchas gracias y muy elogioso, no merezco tanto, pero también vale la pena decir que tú de verdad te admiramos mucho en DAS por todo el camino que nos abriste, porque fue, pues sí, es que mirábamos para allá, es que todo el tiempo mirábamos allá, actores, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo hicieron? Entonces es como admiración mutua. No, muchas gracias, Camila, de verdad, un abrazo muy grande, y espero de corazón que podamos tener la oportunidad de continuar con esta charla y seguir conociendo de tu vida y de tu obra. Cuando quieras y cualquier día nos tomamos un café y echamos carreta. Te tomo la palabra. Un abrazo muy Bueno, grande. Bueno, hasta luego. hasta luego. Muchas gracias a ti. Hasta luego.